Este, ahí está. Bueno, les decíamos, hasta ahora vimos la idea de inteligencia y de invariantes funcionales porque es como esta forma de pensar cómo procede el aprendizaje y cómo se construye la inteligencia que nos va a servir para pensar los diseños de las clases, de las intervenciones educativas. Y esto que trataríamos de explicar ahora, lo de esquemas nos quedó medio corto, pero si podemos lo retomamos después. Sobre todo léanlo en el sensorio motor, que es el pasaje de los reflejos a los primeros esquemas de acción. En esa parte lo van a entender por ahí con más profundidad, pero es tan largo que a ver si podemos avanzar y llegar a las estructuras, que es algo que nos interesa. La idea de estructura, como decía Inés, es abstracta, ¿verdad? No hay algo que podamos señalar, no hay un observable que podamos decir, esto es una estructura. Una estructura es como las reglas de juego que explican determinada forma de aprender. Es como la conclusión a la que fue llegando, estas invariantes funcionales, este proceder de la inteligencia, que construye inteligencia, que construye en un proceso continuo, el proceso de construcción de inteligencia, va dejando como consecuencia, digamos, esto que Piaget después denominó estructuras, que son las reglas de juego que describió para cada momento del desarrollo cognoscitivo. El proceso de aprendizaje es continuo, se autoconstruye, es una construcción permanente. Pero él hizo 4 cortes de estudio, ¿no? Como si dijese, piénsenlo claramente en el desarrollo de una niña, de un niño, en el desarrollo de todos nosotros, ¿no? Que son como hitos del desarrollo que marcan un antes y un después, que no pasan en un día. Son procesos, ¿no? Pero que llega un momento en el que hay un cambio, y ya en algún momento podemos decir, esto es radicalmente ya otra cosa. Esas son las 4 grandes momentos, las 4 grandes estructuras cognitivas que describió Piaget. Algunos autores dicen que lo sensorio-motor es un tipo de inteligencia práctica, no sería estrictamente una estructura cognitiva, pero en general se los conoce así, o también estadios. Son cortes de estudio. El proceso en verdad es continuo, toda la vida. Pero en un momento uno dice, ¿y acá? ¿Hasta acá? ¿Qué es lo que regía esta forma de aprender y de pensar? Sí. A ver si pasa al siguiente. Y está el cuadrito. No pasó, ¿no? Al siguiente. No, estás en estructura. La buena noticia es que se sumó la 16, nos queda una sola que quedó fuera. Una compañera que tenía dificultad. Bueno. Ahora esto no me hace caso, pero en todo caso lo tienen en la... empezar, porque viste que cuando uno sale y vuelve a entrar, te deja mirar mejor los archivos, por lo menos a mí me pasó en otras. Ah, que salga así. Cerrá el Power y volvé a abrirlo a donde vos quieras. Volvélo a compartir ahora y llega a la página que quieras. ¿Sí? Ahí ahora pasa a la próxima. Estás en estructura. No quiere. ¿No Porque quiere? yo en realidad había puesto la otra. Pero bueno, por ahí en algún momento aparece. En todo caso, retengamos, el Power está en el aula, ¿sí? ¿Querés que pruebe ¿Retengamos? yo? Sí, claro. Retengamos esta idea de que son 4, ¿no? La primera gran parte, digamos, del desarrollo cognitivo es la que sucede desde el nacimiento hasta la aparición de la función simbólica. La función simbólica empieza a aparecer antes y continúa después, toda la vida. Pero digamos que hasta un cierto momento esa aparición todavía es incipiente. Son pequeños avances hasta que en un momento ya la función simbólica, que ahora vamos a explicar qué es, es el plan mental y determina y organiza todos ese estadio, esa estructura cognitiva. Hasta ese momento, antes de que aparezca la función simbólica, Piaget le ha llamado inteligencia sensorio-motora o inteligencia práctica.
lo hemos dejado en el libro, en el texto, con la referencia como está en el libro, en 6 estudios de psicología, que tiene edades, con toda la salvedad de que esas edades, digamos, lo dejamos porque Piaget lo escribió así, pero con toda siempre con las salvedades de nuestra época de entender que los procesos son diferentes en cada niño, en cada niña, y que pueden darse avances y retrocesos en diferentes dominios, en diferentes edades. Por ejemplo, en lo motor puede haber un avance más allá de los 2 años, que diría Piaget, y en, no sé, en otro tipo de dominios el desarrollo sea diferente. Pero Ahí en todo está. caso, ¿Ese querías ver, Rosil? ¿El de los estadios? el cuadrito de los estadios. Yo Ahí dejo de compartir. No está. comparto más. Profe, acá Vero, quería consultar. Diga. Eso de los estadios, yo por lo que entiendo es bastante importante al momento de planificar una intervención educativa. Nosotras deberíamos investigar sobre el estadio que nosotras elijamos para la actividad, para poder fundamentarlo teóricamente. Sí. Sí. Sí, si quieren igual podemos mandarle también, pero está bueno por ahí si quieren investigar. Esto van a trabajar más en profundidad también en sujetos seguramente, entonces por ahí les podemos dar algún material que trabajen después en sujeto. Sí, no, sí, pero yo 6 estudios lo tengo en PDF, lo ponemos como ampliatoria en el aula, por si quieren profundizar un poco más. Sí. Hay un detalle. Genial, gracias. Hay un detalle en el texto de cada uno de los 4 grandes estadios, pero si ustedes quieren estudiar mejor la primera parte del estadio sensorio-motor, porque van a trabajar una actividad de maternal de los primeros meses de vida, vayan a esta ampliatoria. Inés, ¿no escuchás nada? Sí, la compartí y se cerró. Era. Ahí vamos, ahí llegó. Bueno, ¿qué es lo central de la inteligencia práctica o sensorio-motora que estaba en la última diapositiva? Lo central de la inteligencia práctica y sensorio-motora es que en ese momento se produce ese pasaje maravilloso, como siempre digo, de los primeros esquemas reflejos, de las primeras conductas con que nacemos, a los primeros esquemas de acción voluntarios. Por ejemplo, desde el esquema el reflejo de prensión, que significa un movimiento automático que hacen las y los bebés de apretar cuando tienen algo en la mano. O el esquema de succión, que es succionar cuando algo les estimula la zona de la boca. Esos son comportamientos reflejos al comienzo de la vida. En los primeros días, esos comportamientos reflejos ya empiezan a transformarse paulatinamente en los primeros esquemas de acción y empiezan a hacerse conductas voluntarias. Hasta esa gran, hermosa coordinación de las y los bebés, unos meses más adelante, que tiene que ver con coordinar. Porque para que una bebé, tome algo que está lejos y lo pueda tomar con la mano y llevarlo a la boca y explorarlo, que es una forma de conocimiento de la inteligencia práctica sensorio-motora muy importante y que es bueno y dable, que se permita explorar. Esa es la inteligencia práctica sensorio-motora. Y eso es posibilitado por una coordinación de 2 esquemas. El esquema de succión, o de probar y aprender qué es algo con la boca, y el esquema de agarrar o de asir. Eso ya no son reflejos. Todo ese gran pasaje se da en este primer momento que se llama estadio sensorio-motor, o inteligencia práctica. Que por ahí sería como el principal estadio que más en profundidad van a ver durante las diferentes materias, van a apuntar a esto, ¿no? Por eso este año trabajamos todas cuestiones de 0 a 2 años, y por ahí una primera parte del preoperatorio, donde está el pensamiento simbólico y preconceptual, hasta los 4 años. Eso van a ver que tanto en sujeto, en aprendizaje, en diferentes materias van a ir trabajando sobre lo mismo, ¿sí? ¿Ahí ustedes están pudiendo ver la pantalla que yo comparto?
Sí, se ve los estadios, no se ve, si se puede ver el siguiente cuadro. Ese. Bueno, para que tratemos de pensar que en todo ese proceso de construcción de la inteligencia, desde que nacemos hasta que dio toda la vida, tiene algunas características centrales. La central de lo sensorio-motor es que es inteligencia práctica, que es sensorial y motor. Quiere decir, si yo quiero trabajar actividades, quiero trabajar aprendizajes, en esa edad, lo principal que tengo que pensar es que eso es inteligencia. Los bebés y las bebés aprenden el mundo, muchísimo, aprenden muchísimo. No están ahí acostados sin hacer nada, están aprendiendo todo el tiempo. Y que ese aprendizaje que realizan es práctico, es sensorial y motor. Quiere decir que para que puedan aprender, van a tener que poder toquetear, van a tener que poder moverse, van a tener que poder explorar. Que es lo que también veíamos con Chocler. Cómo yo permito, cómo armo el andamio para que exploren. Porque no, para que exploren no les voy a la puerta que vayan a la calle, ¿verdad? Es una exploración cuidada. Y aparte pensando en esto, ¿no? Si Piaget plantea que la inteligencia tiene que ver con la interacción, tenemos que nosotras, como docentes de nivel inicial, darles herramientas para que interactúen, ¿sí? Por eso pensar en el sensorio motor, imaginen que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con los sentidos y con ir generando cuestiones en cuanto a la motricidad. Primero fina, primero más gruesa, después fina, ¿sí? ¿Qué ponemos? La percepción, los olores, qué se ve, qué se mueve, y buscar toda la manera de generar diferentes situaciones para que exploren desde ese lugar, ¿sí? Por eso es tan importante tener registro mínimo de qué es lo que pueden y no llegan o que tenemos que nosotros dar para que vayan logrando diferentes cuestiones para lograr esa inteligencia práctica. ¿Sí? Este ejemplo que en algún momento dio Silvina al principio de la manta, ¿no? Que se agarran la manta, corren el mantel, o levantan y descubren los objetos o no, o que los tiran, que uno dice, ay, qué pesado, tira todo al piso, ¿no? Uy, se lo levanta y lo vuelve a tirar, y se lo levanta y lo vuelve... ¿Qué está queriendo aprender ahí? ¿Qué está queriendo hacer con esa interacción, ¿no? Todo eso que parece que fuera como al principio reflejo o de torpeza, tiene toda una acción atrás y tiene que ver con todo un proceso de inteligencia que se está generando con respecto a esto, a la interacción con ese objeto en particular, digamos, no entiende desde la cuestión física que estamos hablando de gravedad, pero va comprendiendo que cuando sueltan un objeto, se cae, ¿no? Entonces, en sí, no lo pueden explicar, pero lo van entendiendo, ¿sí? Entonces, muchísimas de estas cuestiones que por ahí dicen, ah, vos estudiás maestra jardinera porque te gustan los niños, ¿no? Nada más, ¿no? Y todo lo que trae aparejado en trabajar en nivel inicial, sobre todo en maternal, que es donde se hace como el colchón más determinante para todas todos los futuros aprendizajes, ¿no? Si eso ahí no se andamia, ¿sí? Si no podemos darle herramientas para esto, se queda como un poco más paralizado y cuesta después arrancar un poco más. Entonces, ¿cómo es de importante este momento para que nuestro rol sea también una ayuda y no un obstáculo y paralizar y minimizar estos aprendizajes? Entonces, desde ese lugar, cuando lean Piaget, también me parece que uno lo vuelve a leer desde otro lugar, si lee ese periodo, cómo él determinó, pensando, y sensorio motor, y bueno, más o menos desde 0 a 2 años, se espera que se muevan, cómo se puede mover, se mueve igual a los 0, a los 6 meses, al año y medio, o a los 2, ¿no? Entonces, esas cuestiones por ahí es como las pequeñas, grandes preguntas que está bueno que se puedan ir haciendo cuando leen la descripción que hace, que realmente está muy buena, porque Piaget es muy fácil de leer cuando uno lo lee como un cuento, ¿no? Como un relato de toda la situación, porque no es complejo en el escribir cuando hace el relato, porque él todo el tiempo va poniendo ejemplos, sobre todo en Psicología del Niño, en ese texto, lo va explicando muy lindo, así que estaría bueno por ahí que se lo agreguemos en PDF para que lo puedan ir viendo, porque aparte lo van a seguir usando. Esto es así. Como buen biólogo es un gran observador. Y muy detallista. Sí, describe las conductas, levanta la mano, toma, hace la aprehensión en esta forma. Es una cosa detallista, uno se lo imagina como un biólogo. ¿Vieron esos que estudian
la naturaleza y están horas adentro de una carpa camuflada mirando cómo vuela un pato de un árbol al otro. Bueno, ese detalle, esa minuciosidad en el registro que está buenísimo. Bueno, es lo que lo llevó a armar esas teorías después. Bueno, inteligencia sensorio-motriz. Si alguien va a pensar en una intervención educativa en maternal, por ahí sí tiene que pensar si esos primeros esquemas ya están construidos o no, porque no le voy a proponer situaciones que tengan que ver con la coordinación, tomar y llevar a la boca, si esa construcción no está armada todavía. Capaz que si son los primeros meses, no está armada, porque además requiere una maduración del sistema nervioso, de la columna, etc. Entonces, tal vez les voy a proponer algo que tenga más que ver con el observar, o con el solamente arrastrar, golpear con la mano, ¿verdad? Pero no tomar y llevar a la boca, que es realmente es todo un momento de esa inteligencia sensorio-motriz. Entonces, en algún momento esa inteligencia sensorial y motriz se empieza a combinar con principios muy importantes, pero que no vamos a poder hacer detalle, que tienen que ver con, supónganse, la imitación diferida, la conservación del objeto, que tiene que ver con la evocación. Cuando una bebé hace que duerme un osito, na, 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 ¿no? Hace que duerme el osito, no está imitando una conducta que está viendo en el momento. Está evocando algo que tiene como recuerdo, está teniendo las primeras representaciones mentales. Eso al comienzo es aleatorio, aparece, se vuelve a ir, vuelve a lo sensorial y motor, pero también la conservación del objeto, que es un proceso muy complejo que no vamos a seguir, pero piensen en esta idea. Cuando ustedes ponen, a veces, cuando los bebés son más chiquitos, un objeto que quiere la bebé o el bebé y lo tapan, a veces las bebés dejan de observar, dejan de verlo, lo perdieron conceptualmente también, lo perdieron como recuerdo, porque no tienen todavía la estabilidad y la representación mental. En algún momento logran conservar el objeto como una representación mental de tal forma que si ese objeto les interesa, corren la manta para poder tomar el objeto que querían. Todo ese tipo de construcciones, que no vamos a entrar en detalle, tienen que ver con que se va estabilizando la posibilidad de simbolizar, de construir representaciones mentales. Empieza de a poquito y se va combinando con lo sensorial y motor. Es como si le dijera, esto dejamos de grabar, pero digo, es como si le dijera, empieza el año y medio y empieza a ejercer mucha influencia en el comportamiento de los bebés cuando empiezan a simbolizar. Cada vez lo usan más, hasta que en un momento ya rige toda su conducta. Entonces, cuando ya rige la representación mental, todo su proceder, es cuando estamos hablando de que pasó a otro estadio, al estadio o estadio preoperatorio. ¿Sí? Cuando la simbolización aparece, cuando aparece la representación mental y se estabiliza y coordina y subordina a lo sensorial y motor a un plan mental, hablamos de un pasaje a otro estadio. Es como cuando yo le puedo decir a un niño o a una niña, decir, Laura, anda a buscar la pelota que está en la pieza. Y Laura me mira, va a la habitación y efectivamente trae la pelota, ¿no? ¿Siempre puede hacer eso a cualquier edad? ¿Puede a cualquier edad hacer eso el niño? ¿O que te dice, ¡acha! ¿No te dice, ¡acha la pelota! ¿No? Y no, por más de que yo le diga toda una frase, ¿sí? No puede lograr captar eso. Es como que mamá, y mamá está acá, se materializa inmediatamente, ¿no? Y vos le decís, no, ahora va a venir mamá. ¿Mamá? 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 ¿Empieza? Es como que la palabra directamente la evoca, porque no tienen esta representación todavía de poder pensar diferido, la palabra, la situación. Yo le puedo esconder, hay momentos donde uno puede esconder, decir, no quiero que agarre la lapicera porque me va a rayar este apunte, yo la escondo abajo, uy, no está, y le pones a hablar de otra cosa y se olvida, ¿no? Pues sí, se olvidó o si no lo veo desaparece. Piensen estos pequeños ejemplos desde ese lugar, que es como, son como sencillos, pero que hacen esta diferencia bien clara, ¿no? Es decir,
No, y que empiezan a buscar. Cuando lo empieza a buscar, ya está. Tiene esa conservación, ¿sí? Porque eso teórico que parece por ahí distante, bájenlo a ejemplos cotidianos, por ahí a esos chiquititos, ¿sí? Que se pueden significar, entonces ahí me parece que es como más fácil, porque si no son todos conceptos como muy complejos, pero cuando uno los puede bajar a la realidad, y en concreto con niños, y piensen aproximadamente, decir, a ver, dijo que acá es de 0 a 1 año, de 0 a 2, de 2 a 3, más o menos registren ese tipo de edades con niños para poder pensar ejemplos concretos, ¿sí? Entonces, esa es la idea de poder pensar juntas ejemplos y también esto, digamos, por ahí, si le vamos a dar más material para que busquen, también ahí va a haber más ejemplos, ¿sí? No sé si ayuda o complejizo con el ejemplo, pero bueno, es la manera como para hacerlas pensar y ayudarles, ¿sí? Porque si no queda muy teórica la materia y se pierde lo concreto, que es lo que uno vería en el jardín. Y ustedes hoy no lo pueden ver en el jardín, pero lo pueden ver en videos, lo pueden leer en ejemplos, podemos preguntarnos, ¿sí? Si ustedes arman el práctico con alguna propuesta y por ahí no es la edad, no pasa nada, bueno, fíjate qué diría Piaget, puede ir y volver, ¿sí? En esto también seamos, digamos, constructoras nosotras de que puede haber algún error, y sí, porque ustedes están aprendiendo, porque nosotros también nos podemos confundir, porque así como estamos 3 horas hasta conectar Zoom y todas estas cuestiones, también pasa en esto de construir, ¿sí? Entonces, permítanse esto, y no pasa nada si hay que modificar algo, y si hay que leer un poco más, y tampoco es que hoy termina el aprendizaje de Piaget. Esto es como una primera parte, ¿sí? Digamos, este señor trabajó a los 86, se murió, ¿no es cierto, Piaget, Silvina? Sí, no saqué la cuenta, pero como Sí, parece que como 1980. a los 86 años, 84, 86 años. Entonces, imagínense, toda su vida se dedicó a armar toda esta teoría, que realmente es fabulosa. Entonces, nosotros en un día, en una hora, digamos, no podemos hacer una síntesis, pero la idea es que les queden como las ideas principales para cuando lean, les sea más sencillo comprender e imaginar qué es lo que él estaba intentando ver. Este video que también dice Silvina, que colgó de YouTube, de Piaget según Piaget, en YouTube hay 4 versiones, está la parte 1, la 2, la 3 y la 4 también, ¿sí? Yo no sé si es la misma que está dividida en 4, porque me parece que... Sí, es la misma. Ah, ¿es la misma? En total dura 12 minutos. Bien, entonces pueden ver ese o pueden ver y van a ver diferentes situaciones. Entonces ahí tienen ejemplos para mirar. Sí. Profe, en la que decía Piaget, explica Piaget, ese video, Sí. porque en realidad las 3 partes que había yo las vi y no es el mismo. No, me parece que no es el mismo. Yo lo he Claro, trabajado otro año y es más largo. claro, puede cada ser, parte claro. es una parte distinta con distintas edades donde él hace los experimentos para Sí, sí. ver cómo Sí, pero aprenden. es el mismo, no el mismo, está en continuidad, son 3 Exacto. partes que arman uno. Exacto, Sí, sí. es una parte de eso. Entonces pueden mirar un poco más. Si a ustedes les quedan algunas dudas o quieren ver más ejemplos, está bueno, porque ahí ejemplifica con otras edades y con otras situaciones. Sí, no arma o sea, si vos no tenés en claro este cuadro, no, él no lo ordena. Lo único que es, lo más interesante son ejemplos de cada edad. Exacto. Que Está por ahí es lo ordenado. que pedía Verónica hoy, ¿no? Entonces por ahí está bueno como para poder mirarlo, quien quiera un poco más de ejemplos, leer los textos y también mirar algunos videos, está bueno como para ejemplificar. Bueno, en general, siempre decimos, no hay que clasificar, pero tiene que ver un poco, hay algo del niño, de la niña, de inicial, con este preoperatorio. Sensorio motor hasta los 2 años, dice Piaget, pero hay que ver, con la aparición de la función simbólica. El juego, el dibujo, las canciones, son formas de representar, ¿no? De hacer símbolo de algo que no está. Bueno, cuando aparece esa función simbólica, por ejemplo, jugar a que yo soy la peluquera, pase señora, que le corte el pelo. Cuando puedo, estoy simbolizando. Evidentemente, hay algo de la función simbólica ahí que reacomodó todo lo sensorial y motor y lo subordinó, dice Piaget. Cuando aparece la representación mental, subordina lo sensorial y motor al plan mental. Ese es el estadio preoperatorio, a partir de los 2 años, o en todo caso a partir de la aparición del lenguaje, que es la función
representativa por excelencia. Bien. ¿Mm? Pero todavía, dice Piaget, siguen siendo representaciones de acciones concretas. Por eso, entre sí, a veces están desconectadas. Y una niña o un niño tiene esa causalidad que es como un poco, no del todo lógica, ¿no? Hoy pueden dar una explicación de una causalidad de algo, mañana otra. Incluso dice Piaget, usan causas dispares, usan el animismo como causa, usan el artificialismo, ¿no? ¿Por qué la luna está en el cielo? Y porque fue un astronauta y la llevó, ¿verdad? Todo es consecuencia de una acción humana. Eso es el artificialismo. Y el animismo es darle vida a todos los objetos, ¿no? No, yo quiero mi taza, porque si no tengo mi taza me extraña, ¿verdad? Mi taza tiene vida y me extraña. En realidad hay algo ahí de causalidad que no tengo ganas de compartir la taza, pero hay algo todo mezclado todavía. Por eso es preoperatorio, porque hay una función que le falta, que es la que va a surgir después, que es la operación mental. La reversibilidad, dice Piaget, composición nula, operación nula, ¿no? Esta posibilidad de pensar, si yo pongo tanto, pongo 3, y después saco 3, anulé la primera operación, vuelvo a 0. La reversibilidad operatoria. El ejemplo más clásico es el de las bolitas, famosas bolitas de plastilina. ¿Lo conocen? ¿Vieron alguno de esos ejemplos? ¿Alguna vio con la plastilina? No, tienen cara de que no, y no veo que digan ni que no ni que sí. No lo pusimos en el texto porque siempre es el más clásico, pero la verdad que es re claro. El que dice que la plastilina está hecho un bollo y después está estirada. ¿En dónde hay más? Claro. Lo muestra en el video, pero con una soga, en realidad. También. Fíjense que Piaget estudia estructuras lógico-matemáticas, ¿no? La conservación de la sustancia, la conservación de la cantidad. Eso también lo van a ver en matemática. Y cómo todo eso va construyendo la noción de número. Pero piensen, por lo menos lo interesante para nosotros es pensar, la niña, el niño de educación inicial, en educación inicial, estaría en esta idea de, tiene posibilidad de simbolizar, pero no todas las operaciones mentales que implican ir y venir con los conceptos, con las representaciones, solo mentalmente, sin ir a los objetos, no les es posible. Por eso, cuando eso aparece, se dice que se pasa este otro periodo que se llama operatorio concreto. Lo explico con las bolitas de plastilina, ¿no? Que tiene que ver con esta idea de que en algún momento del desarrollo, pues supongamos a los 3, 4 años, vos le mostrás al niño o a la niña 2 bolitas de plastilina, y le decís, ¿son iguales? Las mide, qué sé yo, y te dice, bueno, ahora son iguales. Estas 2 bolitas son iguales, sí. Yo ahora esta la voy a estirar, y la voy a hacer, supongamos, una salchichita así larga. Y la otra queda hecha una bolita. ¿Siguen siendo iguales? En algún momento del desarrollo, los niños, las niñas te dicen no. Porque como dice Inés, dependen mucho todavía de lo sensorial. Yo a esta la veo más alta, no, esta tiene más. No, esta es más, porque no ves que es re larga. Para que la niña o el niño te pueda decir, son iguales, porque no sacaste ni pusiste nada, que es una operación mental, una operación nula, tiene que existir lo que caracteriza este periodo, que podría decirse es el del niño de la escuela primaria, que es la operación mental, la reversibilidad operatoria. Es no tener que ir a la bolita de plastilina a hacerlo físicamente con los objetos. Lo puedo hacer en la cabeza. Si yo vi que no sacaste nada ni pusiste nada, hay la misma cantidad. Por más que estén choricitos, dividida en parte, siguen teniendo las dos la misma cantidad. Eso es permitido por una operación mental, que lo que hace es reunir 2 representaciones y conjugarlas mentalmente, ya no va sobre los objetos. Entonces, cuando eso aparece, otra vez cambia las reglas de juego y subordina lo sensorial, lo motriz y la simbolización a las operaciones mentales. Que ahí es donde se plantea esto, no tiene la necesidad del material concreto, ya puede
correrse para pensarlo. ¿Sí? No necesita sí o sí tener esto concreto de medir 1, 2, 3, ni siquiera es recitado como de memoria, sino que ya lo va comprendiendo. Eso sería como la diferencia. Pero bueno, está bueno poder comprender en general, tener registro de estos conceptos como nombres, porque estos nombres los pone Piaget. Vygotsky no habla de esto, el conductismo no habla. Cada uno de los autores tienen que poder ir haciendo esto, como de qué temas, qué conceptos incorporan, aunque no tengan la claridad absoluta de poder describirlo, pero por lo menos ir teniendo esta claridad de qué habla cada uno, qué les hace pensar, para qué nos ayuda, ¿sí? Y ya nos quedan 4 minutos, así que como para ir pensando en esto de... Vamos a la consigna. Y no bajarlo a la escuela, porque Piaget no lo hizo directamente para el jardín o para la escuela. ¿Sí? En esto podemos tomar algunas de estas cuestiones para analizar, pero no para bajar y decir, porque Piaget dijo esto, hay que hacerlo así. ¿Se entiende? Porque esa es la mala utilización que se ha hecho mucho tiempo de Piaget. Entonces en esto tenemos que ser cuidadosas y poder repensar las actividades. ¿Está? Sí, otra cuestión importante que nos sirve para pensar las intervenciones tiene que ver con que la regla tiene mucho que ver con el operatorio concreto, tiene mucho que ver con la operación mental. Entonces los juegos o los diseños lúdicos que quiero plantear, tengo que pensar muy bien cuán abstracta es la regla que van a implicar. Porque si la regla es demasiado abstracta, puede ser que aunque sea re divertido, no funcione. Porque las reglas, ustedes saben mucho más que yo seguramente, han visto a las niñas y los niños jugar a la pelota en inicial o antes de los 5, ¿no? Que van corriendo todos detrás de la pelota, hacen un gol en aquel arco, y después vienen todos corriendo para la pelota y hacen un gol en el otro y festejan los dos. Porque la idea, la regla de que yo soy de un equipo y hago allá y vos sos del otro y haces allá, o de que yo hago un gol no es en contra tuya, sino porque es la regla del juego, digamos, los niños más, esa idea es una idea compleja, la idea de reglas. Para pensar que en mis planificaciones estas cuestiones me van a servir. Lo mismo que la mancha, que los niños más chiquitos por ahí dicen, él me molestó porque me hizo mancha, o no entienden qué es la regla. La regla es que yo te manche y vos después podés manchar a otro. No es personal, digamos. Claro. No lo tienen incorporado todavía en eso. Ese tipo de cuestiones nos sirven en lo concreto. Es un intento, como decía Inés. Piensen en una intervención educativa y traten de pensarla desde lo más que Piaget nos puede ayudar a eso. Si es sensorial, si es para maternal, pensar la coordinación de esquemas, cómo proponer cuestiones que no estén más allá de las posibilidades de las y de los bebés. Si quiero potenciar la función simbólica, tengo que pensar en un momento en que la función simbólica ya esté más o menos incipiente, cuestiones de ese tipo. ¿Sí? Bien, y la consigna acá plantea diseñar una actividad educativa, relatarla con el mayor detalle posible, o sea, algo que ustedes imaginen y pensando en un grupo etario más o menos aproximado y desde ahí fundamentar. Primero tienen que leer Piaget y después pensar la consigna, de acuerdo a lo que entendieron y decir, y esto lo entiendo, o me gustaría trabajarlo en maternal, en sala de 1, porque en esta edad vamos a trabajar con cosas de textura, con la visión, vamos a hacer móviles, o no, vamos a hacer cosas en la manta, vamos a hacer juegos. Sin el formato de clase, aclaro porque se va a terminar. No es que pedimos objetivo, propósito, nada, solo un relato. Como a ustedes les salga, lo que se imaginaron, ¿sí? Como ustedes se imaginen que van a un jardín y hacen una propuesta, ¿sí? Entonces, por eso ahí, una vez que ustedes leyeron Piaget, lo que a ustedes se les ocurre, y fundamentarlo así, y considerando que esta edad ya está en tal etapa, aproximadamente, ¿sí? Entonces, desde ese lugar ir fundamentándolo. Por eso no es teórico, textual, sino como para ir pensando a Piaget, ¿está? Es un ejercicio de fundamentación.